Hoy venimos por parte de AI Spaces, una empresa que se ha enfocado en desarrollar espacios en el sector salud que cambie la forma como los pacientes, sus acompañantes y el personal médico generan experiencias dentro de las instituciones del sector salud. Hoy tendremos una charla compartida con Nicolás Zapata, director del área de innovación, quien nos va a permitir entender un poco cómo la teoría y cómo los cambios se han generado alrededor del mundo y debemos empezar a implementar en Colombia y en los hospitales de Latinoamérica. Después miraremos unos ejemplos de unos casos puntuales donde hemos llevado el desarrollo de las necesidades de las instituciones en las salas de espera, para que no solamente el paciente y sus acompañantes, sino el personal médico presenten y entiendan que hay unos cambios que se están llevando a cabo. Los dejo entonces con Nicolás Zapata. Muchas gracias. Vamos a empezar, soy Nicolás Zapata y pues lo que nos contaba Víctor es un poco sobre ese conocimiento holístico de lo que significa hacer arquitectura emocional y cuáles van a ser ahora esos nuevos papeles de los arquitectos como curadores culturales de lo que nosotros hacemos y cómo entendemos las interacciones de lo que significa vivir y crear esos límites artificiales entre lo natural. Tenemos una cultura regional, estamos en todo el mundo generando proyectos, pero lo importante es que nuestros clientes nos han dado la oportunidad de investigar y generar estos procesos de innovación frente a lo que es hacer arquitectura en Latinoamérica y para Colombia y para el resto de la región para poder entregar ese bagaje cultural que tanto estamos necesitando. Esta charla se llama La experiencia del paciente y su familia desde mejoramiento de las salas de bienvenida, porque es importante empezar a revisar que no solamente los hospitales hacen parte o las instituciones de salud hacen parte de una idea funcional, netamente técnica y también muy de especificación de los materiales. ¿Qué es esto? Y yo sé que siendo una conferencia de infraestructura, todos podríamos llegar a contestar de una forma muy rápida. Esto es un cielo raso modular, ¿sí? Que nos va a permitir también encontrar la posibilidad de hacer cambios y para el sector salud, pues al ser modular y técnico nos va a ayudar a desinstalar e instalarlo de una forma muy rápida, poner luminarias, sprinklers, detectores, nueva infraestructura dentro de ellos. Pero también es la visual de un paciente que se está recuperando y está acostado en una camilla. Desde entonces, ahí no solamente la funcionalidad es importante en la arquitectura, sino también cómo nos sentimos para recuperarnos es importante. Si este es el pantallazo que el 90% de las personas ve el 70% del día, ¿cuál es nuestra respuesta como arquitectos? De pronto es importante empezar a dar color, niveles, ¿sí? Entregar unos techos que sean un poco más interesantes, porque pues sí, estamos acostados mirando hacia arriba. Pero también podríamos entregar esto, una visión que atiende no solamente a nuestro dolor físico, sino también a nuestra recuperación emocional. Que de pronto es importante no solamente hablar de funcionalidad, sino de cómo nos queremos sentir para recuperarnos más rápido y mejor, siendo este un servicio holístico a lo que nosotros queremos representar como humanos y la arquitectura que nos apoya. Esto pasó hace más o menos 2 décadas en un hospital en Kentucky en el que se dieron cuenta las enfermeras que lo que más veían sus pacientes de recuperación en cuidados intensivos era el techo y que de hecho se estaban demorando mucho en recuperarse. Y hay algo muy bonito y es que ellas mismas empezaron a pintar los pallets, las plaquetas de este cielo raso modular, poniendo mensajes inspiracionales, mensajes de recupérate pronto o algo que tal le da un poquito más de interés a lo que significa mirar hacia el techo. Y eso es lo importante del encuentro de la arquitectura de las emociones frente a los espacios de salud. Y ponemos este quote de Richard Ulrich, y es que antes de iniciar la consulta de un paciente, la salud de este ya está siendo influenciada por los espacios que lo rodean. Y esto significa hablar de tiempo, de recorridos, de sistemas dentro y fuera de las instituciones de salud. En el análisis del entorno de lo que significa esperar en espacios de salud en Latinoamérica, hay muchas percepciones, pero lo que primero queremos entregarles es un estado del contexto que estamos desarrollando. Y es que la percepción es que es incómoda, de aburrimiento,
hay congestión o había congestión, ya entrando un poco después en un escenario prepandémico, y que de hecho la confusión hacía parte de esto. Hay demasiadas formas de dar información, pero si no las unificamos, nos estamos poniendo unos encima de los otros. Hay también que empezar a corregir esta parte de cero o poco espacio sobre la movilidad reducida y que la percepción de congestión es una percepción de un mal servicio. Que es importante empezar a tener iluminación natural y un encuentro de vistas valiosas sobre lo que nos rodea mientras esperamos. No el 100% de los que estamos esperando son los que estamos sobre dolor, sino los que están acompañando. Entonces son los que están sobre un proceso de angustia. La iluminación es importante y que también no solamente podemos empezar a dirigir unos tándems hacia un televisor para entretener una espera que de hecho está llena de angustia y de incertidumbre. Y que el color blanco, sin expresión, genera mayor brillo y que también genera un espacio que no tiene sentido o texturas. Para esto nosotros, para el trabajo de éxito que vamos a ver más adelante de la Fundación, hemos generado 6 insights que creemos son los que van a empezar a cambiar esta idea de cómo se tienen que empezar a diseñar los espacios de salud y sobre todo los espacios de espera. El primero es que aunque estén los tótems, que son esas conexiones técnicas, nosotros siempre vamos a buscar primero un contacto humano. Y lo que pasa acá es que está el tótem, pero también está la silla de la persona que te dice, hola, ¿qué vienes a hacer? ¿En qué te podemos ayudar? Y de hecho muchas veces esa persona es la que utiliza el tótem por nosotros y nos da el ticket y nos encamina al siguiente de nuestros servicios. Que hay varios tipos de información, hay información rápida y información detallada. Si ven que hay una persona delante del counter y hay una persona detrás de ella da información rápida. ¿Por dónde tengo que ir? Al fondo, a la derecha, a la izquierda, ¿a dónde tengo que llegar? Pero cuando tengo que venir a preguntar algo importante porque ya sé que llegué, detrás del counter está esa persona. Las esperas son individuales o grupales, pero gracias a la tecnología y de hecho a nuestros celulares, también son personalizadas. Entonces, ¿cuál es el papel de la arquitectura para entretener la espera? Si todos tenemos un celular y en él podemos esperar o sentir que esperamos. Y que esperamos en grupos, individuales o según, como está pasando acá, cansados. Las tomas de servicio de los puntos son los puntos neurálgicos del soporte de los espacios de espera. ¿Por qué? Porque todos necesitamos la conexión con los demás. Recuerden, los que estamos esperando en las salas de espera muchas veces no somos los que tienen el dolor, sino los que nos vienen a acompañar. Y esas personas se vuelven el radar para el resto de nuestras familias que no están en el centro con nosotros para darle la información. Ya salió de urgencias, ya salió de la cirugía, está bien, está mal. Y hemos visto muchas veces que sobre las tomas de servicio donde se conectan las brilladoras, las aspiradoras, se hacen unas filas muy largas para poder conectar nuestros celulares. También que las cosas que traemos a los lugares de espera ocupan una silla. Y es nuestra forma de decirle a los demás que hasta aquí va mi espacio. En los tándems alargados, si se sienta un grupo de 3 personas que son de la misma familia, van a dejar una silla sola y que empiece el siguiente lugar para poder hacerlo. Entonces estamos perdiendo sillas porque queremos dividirnos en grupo, porque estamos en un momento de angustia. Y por último, que la espera tiene momentos y que por lo que tiene momentos, tiene posiciones físicas. Mi cuerpo tiene posiciones. No podemos estar esperando siempre en una silla. Y no sé si les ha pasado en momentos de espera larga. De hecho, uno empieza a caminar porque la angustia nos impide quedarnos quietos y tranquilos. La imagen del centro es un señor meditando, la imagen de la derecha es una niña que ya ni siquiera sabe cómo poner los pies mientras espera. Hemos creado entonces unas reglas según estos insights y son 4 y son muy importantes. Las emociones dominan. Y aquí toca ser empático y empezar a cruzar sobre los otros momentos en los que esperamos. Y les voy a dar ejemplos. ¿Qué significa que las emociones dominan en una experiencia de espera? Si tú estás haciendo una fila y se ve larga y tú acabas de llegar y la persona que está al frente tuyo dice, no, es que esta fila está eterna, tú mismo te empiezas a contaminar. ¿Sí? Y acabas de llegar, llevas un minuto ahí, pero ya sabes que te vas a demorar. Pero ¿qué pasa si entonces las emociones positivas también se transmiten?
Lo que significa entonces es que si estás en un servicio y la fila empieza a moverse rápido y sabes que las personas tienen esa emoción de que todo está fluyendo, tú también vas a estar ahí. Hay algo muy importante sobre las zonas de espera y es que hay que eliminar confusión desde el momento de la llegada. No hay nada peor, y vámonos a otro sector, llegar a una notaría y ver que todo el mundo está haciendo una fila y uno suele empezar a hacer esa fila y cuando la termina le dicen, ay no, usted esa no era su fila, era la de allá. ¿No es cierto que pasa? Los espacios arquitectónicos en el sector salud tienen que eliminar la confusión porque son de momentos y decisiones importantes. El de la notaría, pues bueno, es de tiempo. Puede que este sea de mucha más importancia. Hay que aprovechar y dar la espera apropiada de lo que nosotros entregamos, ¿sí? El tiempo se percibe el doble en los lugares de espera. ¿Eso qué quiere decir? Que si me dice, si tengo que esperar 20 minutos, para mí en realidad son 40. Una de las estrategias, de hecho, cuando empezaron los grandes rascacielos en Estados Unidos, es que se dan cuenta que las personas se desesperaban en los elevadores porque todavía eran muy lentos los elevadores, ¿sí? ¿Qué hicieron? Pusieron espejos y seguramente se han subido a un elevador con espejos. ¿Y uno qué empieza a hacer? Pues a verse. Y eso es entretener un poco la espera y es dar energías de servicio y darle sentido a estar quieto mientras subo unos pisos. Comenzar fuerte y un final fuerte en una experiencia de salud no significa llegar alegre y salir feliz. Significa que yo comienzo con una buena bienvenida que me dice por dónde tengo que llegar, dónde tengo que dar la vuelta, con quién tengo que hablar. Y que al final, dentro de todo lo que significa el sector salud, sé cuáles son mis siguientes pasos para mi recuperación. Eso entonces también empieza a hablar de que estos principios de diseño son entre el paciente, el staff, el paciente y su familia, y que hay necesidades físicas y necesidades psicológicas sobre lo que significa la arquitectura. Entre el paciente y el staff en sus necesidades físicas es una proximidad, y cada vez más dentro de las tendencias del sector salud nos damos cuenta que estamos empezando a eliminar ese escritorio que poníamos entre el doctor y el paciente. Ahora cada vez más queremos que nuestro doctor se acerque y nos explique qué es lo que tenemos que hacer o por lo que vamos a pasar. Y que al mismo tiempo que con nuestra familia, es esa idea de seguridad, de que estamos en una institución que puede apoyar la recuperación de nuestro familiar que está en dolor. Las necesidades psicológicas son las mismas, pero son diferentes al mismo tiempo. Entre el staff y el paciente es de soporte emocional y de dar la información necesaria. Y de entre la familia y el staff o el paciente es dar el soporte, pero es la persona que nos va a ayudar a cumplir ese registro o esos procesos para poder culminar con nuestra recuperación. ¿Sí ven que son importantes? Muchas veces a uno le dicen qué es lo que uno tiene que hacer y uno está en tanto dolor que es mi mamá o el que me está acompañando el que escucha y le dice a los demás, Nicolás se tiene que tomar esto, tiene que hacer esto, tiene una cita en otro lado. Pero es tan importante esa relación entre los actores y los campos que estamos desarrollando. Los principios de diseño parecen básicos, pero son muy difíciles de lograr. Y es que la conectividad, según nuestros insights, son importantes y tenemos que generar espacios de trabajo o que entretengan la espera. Las personas pueden venir aquí a sentir dolor, a sentir inseguridad, pero también necesitan quemar el tiempo y darle sentido a lo que están esperando. La información tiene que estar en tiempo real sobre nuestros pacientes o sobre nuestros familiares que están en un proceso. Tenemos que generar comodidad y comodidad no son mejores sillas, sino diferentes formas de esperar, de pie, acting, sitting, poder encontrar grupos, tener momentos de dolor, alejarme del resto. Tenemos que ocupar la espera con el tiempo. Y era lo que les decíamos, si nosotros dentro de los insights vemos que es importante que las personas tengan sus celulares, pues los celulares deberían tener carga y no solamente deberíamos poner o disponer de tomas de servicio, pero también podríamos entretenerlos de otras formas para que ellos puedan hacerlo. Dentro de los perfiles, los más difíciles en las zonas de espera son los niños, porque son los que se aburren más rápido. Y que las zonas de espera son grupales e individuales. Los grupos, o hay algo muy importante dentro de nuestro lenguaje corporal, y es que dentro del estudio que nosotros hicimos para la fundación, casi siempre los grupos eran de 3. Y eso significa que cuando una familia está en dolor o está preocupada, que nosotros ¿qué hacemos cuando queremos apoyar a alguien? Lo queremos abrazar. Y al mismo tiempo ese grupo va a querer hacer un círculo. Y ese círculo implicaba que había una persona de pie. ¿Vale? Erradicar el estrés y el aburrimiento comienza por ir a un lugar en el que te invite a realizar actividades
en las que encuentre sentido. A veces esperar sin sentido hace que la espera sea peor. Un esquema de servicio implica que en el tiempo, que es como se miden las experiencias, hay un antes, un durante y un después. Esta línea azul sería un esquema de experiencias positivas. Hay experiencias positivas y experiencias negativas. Piensen un poco. Cuando uno llega de un viaje, lo primero que le preguntan es, bueno, ¿y cuánto estuviste? La medida de una experiencia es el tiempo. Una semana, 2 semanas. ¿Cuánto lo preparaste? Ese es el antes, que es lo que está acá. Y hay 2 grandes umbrales, que es los que estamos poniendo acá. Nosotros no podemos hacer nada desde la arquitectura en el antes. Las experiencias negativas ya vienen, de hecho, desde donde pasó algo, o el dolor, o la información, o la ansiedad de moverse por la ciudad. Pero sí podemos empezar a detectar que el primer punto de encuentro de una experiencia en el servicio de salud, de hecho, no es la recepción, es esa persona, ese vigilante, que es el que te indica por dónde tienes que andar. Ese es nuestro primer punto de contacto y es muy importante y lo estamos obviando muy rápido. Y que entonces, que si nos dan resultados o positivos o negativos, puede que nuestra experiencia crezca o se disminuya dentro del lugar. La propuesta que nosotros hicimos es que de hecho empezáramos a desarrollar puntos de contacto dentro de lo que podíamos hacer como arquitectura para eliminar confusión y no generar un espacio que te dijera que tenías que estar feliz. Los espacios de salud lo que tienen que ser son coherentes y dar la información necesaria para saber qué es lo que tienes que hacer. De esa forma, más adelante lo vamos a ver, después de que esta primera experiencia con el encuentro de estas nuevas zonas de espera, el antes se va a unir con el después, porque las personas ya saben cuál es el proceso al que tienen que seguir y va a ser cada día más fácil poder continuar. Bueno, como lo mencionó Nicolás, vimos los principios y vimos las estrategias desarrolladas dentro de las salas de espera del trabajo que hicimos con la Fundación Santa Fe. Todo lo que nos rodea, todo lo que nosotros vemos, tiene un significado. Y la mayoría de las veces ni siquiera nos damos cuenta de todo eso que nos está rodeando y más en el sector salud por el tipo de complejidad o por el tipo de angustia, por el tipo de estrés que nosotros llevamos, ya sea como pacientes o como acompañantes. Dentro de los factores y de los actores relacionados que analizamos para la Fundación Santa Fe, hemos tenido en cuenta 3 actores principales que los enmarca un entorno físico y digital que se quería modificar dentro de la institución. Pacientes, acompañantes y colaboradores o personal médico. Todos ellos conformando un círculo, conformando un centro donde íbamos a sacar un ecosistema de información que nos permitiera a nosotros de forma holística hacer un diseño donde ellos eran los 3 ejes principales de información y de conocimiento para desarrollar un espacio diferente. Teniéndolos a ellos como un factor de diseño, un factor humano, entendimos que la Fundación Santa Fe quería acercarse hacia ellos, que los servicios, la tecnología, todo el lugar, las personas que se involucraban dentro de cada uno de los procesos querían trabajar en torno hacia el paciente. Todo esto enmarcado en el concepto que ya conocemos de la Joint Commissioning, en el cual permite que las instituciones tengan un sistema centrado en el paciente, un servicio centrado en el paciente. Y así fue como desarrollamos sus salas de espera en el momento en el que ellos lo necesitaron. Todo esto conformado en un entorno cultural y regional, porque teníamos que aplicar cómo la institución estaba impactando a su entorno más cercano y al entorno dentro del país con esta nueva forma de trabajo y con esta nueva forma de llegar hacia el paciente. Hemos tenido en estos momentos, dentro del diagnóstico que nos presentó, veíamos cómo había una congestión y subutilización de los espacios de cada una de estas salas de bienvenida que estábamos analizando. En su caso, la sala de espera de imágenes diagnóstica, admisiones y cirugía, todo el hall rojo donde está la sala de espera de cirugía. Teníamos unos potenciales para mejorar dentro de la institución y la capacidad de cada una de las salas porque el espacio nos lo permitía. De alguna forma, como en el caso de admisiones, en el caso de imágenes diagnósticas, cambiamos inclusive la forma como estaba funcionando el proceso de recorrido dentro de la institución, tomándonos unos espacios que pudimos transformar y hoy tenemos un espacio completamente diferente.
Encontramos también esos puntos de calor específicos. Si se dan cuenta ustedes, esta imagen de la parte superior izquierda, veíamos cómo tenía la institución un front office de 6 personas y cómo todo era organizado en tándem, mirando un punto fijo, donde no había toda esta teoría que Nicolás les habló anteriormente de generar puntos de distracción, información, generar un mayor espacio para la institución. Y así sucesivamente con las diferentes salas de espera y cómo debíamos transformar el espacio para generar una mayor cantidad de flujo de personas sin entorpecer el proceso médico actual. Entendimos en cada una de las salas de espera de ellos cómo era la distribución por grupos, qué personas venían. Si lo ponemos en términos mucho más coloquiales, ¿cuál era mi cliente? Entender si eran adultos, adultos mayores, si eran jóvenes, niños, para poder desarrollar esos espacios conforme a las necesidades de cada uno de este grupo de personas. ¿Qué hacían las personas? Esto era un trabajo físico, sentarnos durante un tiempo determinado a ver qué hacía cada ese grupo de personas, si interactuaban con ellos, si veían el celular, si veían la televisión que estaba puesta, si leían un libro, si se quedaban dormidos, si llamaban por celular, para que de esta forma, cuando diseñáramos los espacios y conformáramos cada uno de estos elementos que necesitaban de distracción, pudiéramos suplir para cada uno de ellos esas necesidades que tenían puntualmente. En el tema de los grupos, era importante entender si este paciente venía con un acompañante, 2 acompañantes y qué tipo de acompañantes. Lo que comentaba Nicolás, cuando llegaban las 3 personas, necesitaban abrazar a esa persona. Entonces teníamos que conformar una disposición diferente a simplemente unos tándems, a simplemente sillas puestas una detrás de la otra en la organización del espacio. Identificar las salas con mayor número de personas en grupos y de esta forma entender por qué ese espacio, ese servicio médico, siempre llegaban más personas. Generaba estrés, estaban angustiados, era un tema de alegría, era un tema de tristeza. Entender esos factores para poder llegar a los ejemplos que les vamos a mostrar. El 72% de los grupos que analizamos dentro de la fundación fueron grupos de 3 o más personas y eran espacios, la pregunta era, ¿eran espacios adecuados para esos grupos de personas? Si yo estoy en tándem y tengo 3 personas, siempre vamos a encontrar que 2 de ellas se encuentran sentadas y una está de pie mirándolas. Es decir, que estamos subutilizando el espacio. Si es una persona que viene sola y tiene tándem, lo primero que hace es poner su bolso o un implemento al lado para generar ese espacio, ese círculo que no quiere que quede la gente alrededor de él. Y generamos un tema, al entender el espacio, entendimos esa incoherencia que había, esas confusiones que se generaban en la aglomeración de personas en un solo punto. A nosotros nos dicen, por esa puerta va a salir el médico que le va a dar información de su familiar. De aquí no nos movemos a menos de 5 pasos porque no podemos perder que el médico salga. Entonces, dentro de la nueva reorganización del espacio, permitimos que lo que estaba subutilizado lo pudiéramos utilizar y de alguna forma, por medio de una comunicación efectiva, generar que las personas se pudieran desplazar a esos espacios sin tener el temor que no iban a ser llamados cuando su familiar o paciente saliera o para que les dieran la información necesaria. De esta forma, buscamos un entorno que promueve el bienestar y no solo el bienestar para el paciente, como lo mencioné anteriormente, el bienestar para el acompañante y para el personal médico. De esta forma encontramos proyectos institucionales que van a ser insignia, proyectos que ya tienen un galardón por el concepto que desarrollamos. En este caso, desde el gran hall de bienvenida, tenemos que incorporar espacios que comuniquen, que nos hablen de esa potencial y de esa información que la institución quiere transmitir para permitir de alguna forma que desde la entrada el paciente, el familiar o el acompañante entienda que se está promoviendo el bienestar. Generar salas de espera dinámicas, funcionales. Encontramos en este caso un proyecto donde este piso es el piso
donde vamos a tener todo el tema de recuperación de fracturas, todo el tema de movilidad articular, y encontramos cómo los mismos muebles nos van a permitir a nosotros que al paciente va a llegar el médico o la enfermera en su caso, se va a acercar al paciente, le va a explicar cómo funciona el tipo de muletas, en este caso, que debe utilizar, con un tema de información que podrá llevar a su casa o podrá leer en este momento. Si se dan cuenta ustedes, ya el mobiliario es un mobiliario flexible, un mobiliario que no es rígido, que lo vamos a poder mover en casos de emergencia o para hacer una reubicación del mismo. Se generan unos muebles con sesiones que nos van a permitir a nosotros poder que el paciente, de una vez salga de su consulta, pueda llegar a este punto, recibir el implemento que necesita para su recuperación e irse a su casa con todo debajo del brazo sin tener que ir a un tercer lugar. Espacios donde vamos a tener la posibilidad de generar estos grupos que hablaba Nicolás anteriormente, porque yo seguramente puedo venir por algo alegre, porque van a ser un hijo, porque la cirugía salió bien, pero hay personas que pueden estar en un momento de angustia, de dificultad, y tenemos que generar esos espacios que permitan esa separación de grupos. Si se dan cuenta, hemos diseñado espacios donde van a poder tener las personas diferentes formas de trabajo, de continuar su día los acompañantes, porque el acompañante, por más de que esté en la sala de espera de la fundación, esperando que salga su paciente o que le den una información, tiene que continuar con su día a día, mandar correos, asistir a una conferencia, de entrar a una charla de su oficina, llamar a su otro hijo que está en la casa para ver cómo está en el estudio, etcétera, etcétera. Y tenemos que permitir que estos espacios confluyan con todos. Espacios como un piso para niños, donde esta es la escalera para subir al otro piso. Encontramos un parque, gracias a la doble altura, nos permite mantener a los jóvenes en un momento de distracción, pero en el momento en que yo quiera transmitirle a los jóvenes alguna información, esta escalera se convertirá en tarima para yo transmitir en un gran telón la información que les quiero dar. Las salas de espera se vuelven funcionales en las instituciones. Las salas de espera también claramente van a tener espacios de contacto con alguna persona en la institución, lo cual debemos generar módulos que permitan ese acercamiento fácil para personas con movilidad reducida, poca posibilidad de visual, con problemas auditivos. Todos tenemos que ser inclusivos en los diseños que hacemos para que cualquier tipo de personas tenga accesibilidad a estos espacios. Este es un caso del edificio actual, el edificio antiguo de la Fundación Santa Fe, donde está el hall rojo. Esta es la entrada principal por la carrera séptima y nos damos cuenta cómo la sala de admisiones cambia completamente. Rompemos los esquemas de división que nos separa el espacio con el resto del personal. Ya encontramos un tema de salas de espera donde la institución va al paciente en estos módulos que vemos aquí en la parte trasera de la foto, y vemos cómo dentro de la misma sala se generan otras formas de espera para los pacientes y para el acompañante para hacer su ingreso a la institución. En imágenes diagnósticas, si se dan cuenta o recuerdan la diapositiva anterior, eran tándems, solamente tenían 6 personas como módulos de atención, y hoy desarrollamos un espacio con 9 módulos de atención. Automáticamente, ¿esto qué significa para las instituciones? Si yo tengo un mayor número de personas que está atendiendo a los pacientes, voy a tener un flujo mucho más eficiente, más efectivo, más rápido. En el día voy a poder inclusive incrementar el número de pacientes que atiendo. Por consiguiente, cuando yo cambio esta forma de trabajo y cambio el proceso de movilidad dentro de la institución, me tomo el espacio cercano al ascensor que tenía la institución, genera una sala de espera mucho más grande, donde la capacidad o el espacio donde la persona se sienta es de casi 1.2 metros cuadrados, generándole mayor comodidad y un sentimiento, una sensación que está en un espacio mucho más grande, mucho más abierto, un espacio moderno, independientemente en la infraestructura que nos encontremos. La sala de espera de cirugía es un espacio que su principal reto era cerrar el espacio por donde pasaban las camillas con los pacientes,
Al cerrar este espacio, generamos un momento donde las personas que están haciendo espera van a poder estar mucho más tranquilas porque ya no ven los pacientes que van en las camillas en la parte de atrás. Hicimos un cerramiento para poder permitir una mayor información con televisores para avisar cómo estaba el paciente, cómo iba la cirugía, el proceso, la hora, etcétera, etcétera. Aquí vemos otro caso cómo aprovechamos las ventanas que dan hacia la carrera séptima de esta institución, a la carrera 127 de esta institución, generando módulos diferentes, inclusive módulos de trabajo para que las personas puedan continuar con su día a día y de esta forma, cambiando el tipo de piso y generando una iluminación lineal, enmarcamos cada uno de los espacios para permitir entender cuál es el flujo de las personas y cuál es el espacio donde nos podemos sentar. Esta es otra institución en la ciudad de Bogotá, que ya, si ustedes se dan cuenta, es una institución que fue el antiguo Seguro Social, una institución con una edificación muy importante para la ciudad de Bogotá, y cómo generamos con las salas de espera, los acabados, un tema un poco más acogedor, más cercano hacia el paciente. Al utilizar la madera en los revestimientos de columnas y paredes, nos hace ese acercamiento hacia el paciente de tener un espacio mucho más acogedor. Si se dan cuenta, también en la iluminación en la parte de arriba pudimos incorporar los colores de la institución, lo cual nos permitió generar esa identidad de marca hacia el paciente y hacia el personal que trabaja ahí. Y supremamente importante, el wayfinding, la información, la señalética, donde me dicen dónde estoy, si necesito ir para otro piso o a un espacio en específico, voy a tener esa información clara, abierta, para generar menos confusiones y para generar menos reprocesos del paciente de llegar a un punto y decirle, no, aquí no es, tiene que volver al punto en el que estaba y subir 3 pisos. Si generamos eso, generamos un mejor flujo y una mejor forma del paciente entender que está en un servicio diferente. Queremos agradecerles a ustedes por permitirnos estar aquí, mostrarles estos casos de éxito. Creemos y estamos convencidos que el trabajo en equipo con las instituciones va a permitir proyectar instituciones al futuro y que tienen que perdurar en este tiempo. Nuevamente agradecerle a la Fundación Santa Fe, a todo el equipo de infraestructura por permitirnos estar acá.